Las Hermanas de la Caridad. Antecedentes del paisaje. Europa entre los siglos XVI y XVII. En esos siglos, Europa se debatió en una de las peores crisis ideológicas. Lutero y Calvino habían puesto en evidencia los sistemáticos abusos de la Iglesia Católica, el enriquecimiento desmedido del clero secular y regular, las constantes y sangrientas luchas por el espacio y el poder de sus representantes en la tierra, metidos en delitos comunes de todo tipo, violando abierta y cínicamente los preceptos, lo que hizo perder por lo menos a la mitad de Occidente y provocó una migración masiva al norte del continente americano. En estas condiciones, la Iglesia Católica convocó al Concilio de Trento para hacer las modificaciones convenientes frente a la nueva situación mundial. Se buscaron variadas estrategias para mantener a los creyentes. Algunos cambios pretendieron el regreso a la primitiva Iglesia de Cristo, la que progonó a través de sus discípulos y de los padres de la Iglesia. Las bienaventuranzas, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, cuidar al enfermo, etc. A una de estas casas fue a parar Vicente de Paul en París. Mientras que las calles, la enfermedad y la miseria estaban por todas partes, él no resistió a ese mundo y regresó a su pequeña iglesia campesina, en donde decidió organizar a las mujeres para ayudar a su prójimo. El primer programa presentado por Vicente al pueblo campesino fue mantener una forma de asociación católica, bien ordenada, que tuviera continuidad y que fuera abierta, es decir, donde podían entrar sin diferencia ricos y pobres, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que atendieran a los enfermos y apoyaran a la comunidad frente a cualquier tipo de emergencia de salud física y moral, de alimentación o guerra. Más adelante, a estos grupos se les conoció como las Charites, y a sus miembros los hermanos grises, que vistieron como lo que eran, unos campesinos. La idea que tuvo Vicente de la caridad se diferenció de otras en 4 puntos claves, que marcaron a la profesión de enfermería en lo fundamental 4 siglos después de su creación. El servicio que dieron no tenía la pretensión de proporcionar, como antes, una caridad paternalista. Ahora la ejercían aquellos que poseían lo mínimo, sin esperar más que recibir lo mismo cuando lo necesitaran. Y el reconocimiento solamente de Dios. Todo aquel que contara con el tiempo suficiente para ofrecerlo, podrían entregar la verdad para su auxilio. De las Charites obtendría una mano de obra abundante, casi gratuita, resistente a las miserias y al trabajo arduo, que conocían bien por padecerlos cotidianamente. Como toda organización cristiana, tuvieron un padre o visitador general. Vicente y los demás serían hermanos, pero la diferencia con otras organizaciones era que estos curarían el cuerpo y el alma por medio de atención y charla, obteniendo dinero, alimento, medicamentos o ropa, mendigando. Sería una asociación católica y laica, no una orden religiosa. En 1618 se encontraron en París 2 amigos, interesados en el mismo asunto, Vicente y Francisco de Sales. Este último acababa de abrir una congregación religiosa femenina, que si bien era contemplativa, debió de consagrarse al cuidado de los enfermos. Sus religiosas se llamaron las Visitadinas. Ellas fueron el antecedente de las Hermanas de la Caridad. La vida de las mujeres en esos años era muy difícil. La que no tenía para pagar un dote matrimonial o de monja sería una carga para la familia. Las viudas tampoco lo pasaban muy bien, puesto que tenían que volverse a casar siempre que pudieran tener hijos o que el dote con la viudez hubiera crecido.
Las que no cumplían estos requisitos tenían pocas oportunidades de llevar una vida de fuera de la prostitución y de la servidumbre. No había espacios económicos ni sociales para ellas. Por lo tanto, lo que ofrecía Vicente era tan revolucionario que asustaba a las autoridades. La respuesta fue tal que en París, las primeras hermanas de la caridad fueron 4 jóvenes de familias ricas, las que entraron a trabajar en un pequeño hospital bajo la enseñanza de una viuda que no quería volverse a casar, Louise de Marillac, quien, al igual que su guía Vicente, serían santificados años después. Con ellas se entrenarían como enfermeras del cuerpo y del alma. Las hermanas grises empezaron a ser conocidas y demandados sus servicios por medio de las iglesias parroquiales, que se convirtieron en sus centros de reuniones. Las charites, como vemos, surgen como una prioridad natural en el interior y en las ciudades de Francia, siendo reconocidas como congregación por el Papa en 1634. Más tarde serían invitadas a fundarse por toda la Europa cristiana, y en España instalaron una casa en donde encontraron muchos adeptos de ambos sexos, los paulinos y las hermanas. Vicente dijo: algún día llegarán a América y a África. Las hermanas de la caridad en México 2 siglos después, 1844. La situación de México, como vimos, era similar a la vivida por Vicente en los siglos XVI y XVII. La Iglesia había perdido el concepto de caridad cristiana, y a pesar de la guerra nadie atendía a los enfermos y soldados heridos. Con la independencia, se cerraron en México muchas instituciones, entre ellas la Real Pontificia Universidad, con lo cual todo aquel que deseara estudiar una carrera universitaria debería de ir a Europa. En 1831, el cónsul de México en Burdeos, don Tadeo Ortiz, envió la petición a la superiora del Hospital de Enfermos Convalecientes de París, solicitándole urgentemente la erección de las hijas de San Vicente de Paul en México. La respuesta fue afirmativa, pero el gobierno mexicano, con sus frecuentes cambios políticos, se vio impedido para tomar en cuenta la propuesta, a pesar de la enorme necesidad que se tenía de ellas. Las hermanas de la caridad llegan a México en uno de los peores momentos de la historia del país, 1844. Los hospitales militares fueron atendidos por ellas, llegando al grado extremo en el de San Pablo, que se funda en el momento de la invasión norteamericana, 1847. Según el contrato que se hacía con el representante de las hermanas, el hospital les ofrecía 5 pesos al mes, casa, comida y ropa, con la modestia que convenía. No debían de planchar ni lavar, solamente si ellas deseaban hacerlo. Las hermanas de la caridad en Guadalajara. La esperada llegada de la congregación a Guadalajara se concretó en 1853. Fue reseñada como algo fuera de la época. Las estrategias urdidas por el santo, más bien iluminado Vicente de Paul en el siglo XVII contra la autoridad papal, fueron totalmente útiles para México 2 siglos después. En no hacer una orden con vida gregaria, salvaría su presencia aún contra la Constitución, por lo menos durante el gobierno de don Benito Juárez, quien autorizó la estancia excepcionalmente a las hermanas de la caridad, expulsando a todas las otras órdenes.